En esta charla vamos a revisar el manejo de los líquidos en pediatría. Primero conviene revisar las características de los líquidos que se usan normalmente en el periodo perioperatorio. Se dividen en dos, cristaloides y coloides. Dentro de los cristaloides podemos ver que existe la solución salina normal o al 0.9%, el Ringer lactado, la solución de Hartmann y otra que se llama plasma light. Dentro de los coloides podemos ver que hay albúmina, almidón, dextrán y gelatinas. Y estas son las concentraciones que existen de los distintos solutos en el plasma. Algo muy importante que tenemos que notar, dependiendo de la concentración del plasma, existen soluciones que son isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Y aquí podemos ver la relación que existe entre la osmolaridad de estas soluciones y el plasma. Es necesario adecuar las soluciones dependiendo de lo que busquemos en el paciente. Más adelante vamos a ver qué se ha visto en los estudios con el uso de distintas soluciones en cuanto a la mortalidad de los pacientes y el pronóstico de los pacientes. Lo que se busca también en todas estas soluciones, como se puede apreciar, es que sean lo más parecido a la osmolaridad plasmática y a la concentración de electrolitos que existen en el plasma. En pediatría existe un artículo muy famoso de dos personas que se llaman Holliday y Segar, que comenzaron a guiar a los médicos con respecto a la forma adecuada de reemplazar los líquidos en los pacientes. Su método se basó en las necesidades calóricas básicas que tendría un paciente cuando estaba hospitalizado. Esto se simplificó y se conoció como la regla 4-2-1, que todavía se utiliza para cubrir los líquidos de mantenimiento en pacientes hospitalizados. Bueno, la gráfica del artículo original de Holliday y Segar. Lo que hicieron Holliday y Segar con esta gráfica es que se pusieron a calcular el gasto basal metabólico en muchos pacientes y las necesidades calóricas para actividades normales. De ahí sacaron la media y así fue como calcularon los requerimientos promedio de un paciente pediátrico hospitalizado. De esta manera ellos lograron sacar estas dos tablas, las cuales hablan acerca de los requerimientos diarios de fluidos y los requerimientos por hora en los pacientes. Así que al día, si el paciente pesa de 3 a 10 kilos, se requieren 100 mililitros por kilo. Si el paciente pesa de 10 a 20 kilos, son 1000 mililitros más 50 por cada kilo, desde 11 hasta 20. Cuando son más de 20 kilos, son 1500 mililitros, que no es más que la sumatoria de las dos anteriores, más 20 mililitros por kilo por cada kilo arriba de 20. A nosotros nos compete más los requerimientos por hora porque es lo que usualmente se usa en anestesia. Lo que se hace es que, igual, si el paciente pesa de 3 a 10 kilos, se calculan 4 mililitros por kilo hora. Si el paciente pesa de 10 a 20 kilos, son 40 mililitros, o sea, lo que nos da la sumatoria a un peso máximo de 10 kilos, más 2 mililitros kilo hora por cada kilo, desde 11 hasta 20. Y si pesa más de 20 kilos, son 60 mililitros, que es la sumatoria de las dos anteriores, hora, más 1 mililitro por kilo por hora, por cada kilo de más de 20 kilos. Algo importante de esto es que por eso se llama la regla 4-2-1, porque de 3 a 10 kilos son 4, de 10 a 20 se le suman 2, y más de 20 kilos se le suma 1, más lo previo que se haya sumado con el paciente. Algo muy importante del método de Holliday y Segar es que no es adecuado para recién nacidos ni para peso corporal menor de 3 kilos, porque este va a sobreestimar las necesidades hídricas del paciente. Recordemos que una vez que tenemos el cálculo de los requerimientos basales de nuestro paciente, lo tenemos que comparar con las pérdidas que tenga nuestro paciente para tener así un balance con tendencia a la neutralidad o, dependiendo del contexto del paciente, puede ser positivo o negativo. Aparte del ayuno, tenemos que calcular otro tipo de pérdidas, como las pérdidas sanguíneas. Estas hay que recordar que una compresa empapada puede contener 100 mililitros de sangre, una gasa 10 mililitros y un cotonete o cotonoide de 2 a 5 mililitros. Hay que también calcular la pérdida por diuresis, evaporación y transpiración de los pacientes. Esto se realiza dependiendo la exposición que pueda tener un paciente en la cirugía mayor. Por ejemplo, en una laparotomía
se calculan de 2 mililitros kilo hora adicionales, en una toracotomía de 5 mililitros kilo hora adicionales, una cirugía de ambas cavidades hasta 6 y cirugía de grandes vasos hasta 10. Alguna literatura indica que hasta 15. Así que hay que recordar que se tiene que realizar un cálculo del déficit de líquidos de ayuno y la corrección de la deshidratación de los pacientes. Se debe calcular el volumen sanguíneo total y el sangrado permisible en todos los pacientes pediátricos. Y se tiene que manejar y controlar la diuresis entre 0.5 y 1 mililitro kilo hora. Al momento de hacer la reposición del sangrado en los pacientes es bien importante tener en mente que las soluciones cristaloides isotónicas al cabo de 20 o 30 minutos solamente permanecen en el espacio intravascular entre el 25 y el 30% de la cantidad infundida, lo cual implica que para compensar en forma adecuada una pérdida sanguínea se debe reponer con 3 a 4 veces su volumen en soluciones cristaloides isotónicas. Las soluciones hipotónicas, tales como las compuestas por agua y dextrosa, tienen poca utilidad para este fin, ya que aproximadamente un 66% de ellas se distribuyen en el espacio intracelular, y debido a que se metaboliza la glucosa, menos del 10% de la cantidad infundida. Para la década de los 70, Fuhrman extrapoló el modelo de Holliday y Segar para calcular la reposición de líquidos que debería realizarse en niños que no habían comido. Berry simplificó aún más los hallazgos de Fuhrman y recomendó que los niños menores de 3 años reciban un bolo de 25 mililitros kilo durante la primera hora de líquidos isotónicos y que los niños de 4 años o más reciban un bolo de 15 mililitros kilo. Sin embargo, esto se basa en un periodo de 6 a 8 horas de ayuno que raramente se lleva a cabo ahora, dadas las pautas de ASA para el ayuno perioperatorio. Recordando las guías de ayuno según la ASA, estas son las recomendaciones. Para el paciente que consumió líquidos claros son 2 horas, leche materna 4 horas, esto es importante en pediatría evidentemente, fórmula infantil 6 horas, leche no humana 6 horas, comida ligera 6 horas y comida grasosa frita o carne 8 horas. Evidentemente es muy importante vigilar la glicemia en los pacientes pediátricos y esto también depende del estado basal del paciente. Un paciente que tiene alguna comorbilidad puede que tenga vaciamiento gástrico retrasado y eso modifica completamente nuestra tabla o nuestras guías de ayuno. Recordemos que estas son únicamente guías y recomendaciones. Se tiene que individualizar el ayuno dependiendo cada paciente, pero es de especial importancia en los pacientes pediátricos cuidar la hipoglicemia. La hipoglicemia es muy difícil de detectar bajo anestesia general y puede tener consecuencias devastadoras. La práctica de darles a los neonatos y a los bebés soluciones que contienen dextrosa comenzó a principios de 1900, cuando se observó que los niños deshidratados toleran su reemplazo de volumen de forma más tranquila, entre comillas, cuando se añade dextrosa. Posteriormente, las soluciones que contienen dextrosa se convirtieron en el estándar en el periodo perioperatorio. Los estudios iniciales sugirieron que existe un riesgo de hipoglicemia sintomática severa en el periodo perioperatorio en los niños en ayunas. Ahora se reconoce que el riesgo de hipoglicemia grave ocurre raramente y con ayuno prolongado de 8 a 17 horas. La hiperglicemia puede ser igualmente nociva, especialmente cuando se produce isquemia o hipoxia. Este es un estudio que habla acerca de una serie de casos en los cuales son 6 pacientes neonatos, aquí dice las edades de gestación, y las horas que tuvieron de nacido. Bueno, uno tuvo 6 meses de nacido. Lo importante de esto es que tienen que fijarse que los primeros síntomas con los cuales los pacientes tuvieron datos de hipoglicemia, cuándo comenzaron y cuánto duró aproximadamente la hipoglicemia. O sea, un paciente, por ejemplo, puede tener los primeros síntomas a las 3 horas y ya llevar 40 horas bajo hipoglicemia. Aquí están los demás hallazgos que encontraron y esto nos habla acerca de la importancia que tiene detectar de manera temprana los primeros datos de hipoglicemia para así poderlo corregir. La hipoglicemia es difícil de detectar en pacientes pediátricos. Intraoperatoriamente, nuestro objetivo es suministrar líquido de mantenimiento, reemplazar el déficit de ayuno y reemplazar las pérdidas de fluidos intraoperatorios. Idealmente, usaríamos terapia individualizada dirigida por objetivos. Es la recomendación principal. Sin embargo, los estudios en la población pediátrica no están bien establecidos. Generalmente es más fácil usar un fluido isotónico para cubrir todas estas áreas. Sin embargo,
Si mi paciente utilizara una solución de dextrosa o electrolitos, continuaría esa infusión y administraría una solución en bolo diferente para las pérdidas intraoperatorias. Las soluciones de cristaloides más comunes que ya habíamos mencionado, utilizadas en pediatría, son solución salina normal, Ringer lactado, Hartmann y Plasma-Lyte. La ventaja que tiene Plasma-Lyte sobre estas es que tiene un sodio de 140 y un cloro inferior de 98. Por lo tanto, no aumenta el fuerte desfase iónico que conduce a la acidosis hiperclorémica. Un ion en forma de acetato y ningún calcio, por lo que puede usarse para transfusión, debido a que está documentado que el calcio interfiere con la sangre cuando se está realizando una transfusión. Necesitamos también cuidar los electrolitos y el equilibrio ácido-base de todos los pacientes a los cuales vayamos a darle terapia de líquidos, y hay que tener especial cuidado con la hiponatremia. Los niños son mucho más susceptibles porque tienen un margen más pequeño y mayor riesgo de edema cerebral y tienen menos probabilidades de que sus laboratorios se sometan a un control postoperatorio. Por estas razones se deben usar fluidos isotónicos, reconociendo que esto no asegurará que la hiponatremia no ocurra. Esto es debido al tamaño que tienen los pacientes pediátricos. Hay que también vigilar los demás iones como particularmente el potasio y el magnesio. Sobre la polémica del uso de coloides contra cristaloides, no existen estudios controlados en población pediátrica y sigue sin existir una clara postura al respecto. Se deben de realizar más estudios para poder llegar a alguna conclusión. La evidencia clínica no apunta hacia ninguno de estos. Se han realizado varios estudios comparativos acerca de distintas intervenciones con líquidos y controles. Lo que se ha visto realmente importante es que el uso de almidones, al 6%, producen lesión renal aguda y que también ocasionan que los pacientes tengan que someterse a terapia de reemplazo renal. Cuando se compara Hartmann con almidones, en unos estudios no encuentran diferencias y existe este estudio que se llama Cristal, que dice que no existe diferencia en la mortalidad de 28 días y que es menor la mortalidad en 90 días en el grupo de los coloides. Aquí existe otra tabla donde se compara la albúmina al 20% y una solución cristaloide y no encuentran diferencia en la mortalidad o otros resultados. Siguiendo con estos metaanálisis y revisiones sistemáticas de comparaciones de distintos líquidos, realmente no existen conclusiones contundentes acerca de cuál sea la indicación para el uso de líquidos en tal paciente. Las conclusiones de todos estos estudios es que, como ya hemos mencionado, no existe una indicación para el uso de rutina de cristaloides contra coloides. Los coloides sí aumentan la mortalidad de los pacientes con TCE. No existe la evidencia para el uso de albúmina como líquido de reanimación. El estudio de Albios que vimos hace rato no se ha comprobado y debido a la caducidad y el costo de la albúmina es difícil de costear. Es muy importante recordar que el uso de almidones se asocia con mayor mortalidad y daño renal en todos los pacientes. No está del todo estudiado el uso de coloides sintéticos, tales como el dextrano y las gelatinas, debido a que hay falta de evidencia. La salinidad del 0.9% se asocia a acidosis metabólica hiperclorémica. Se deben de usar soluciones balanceadas. No existe un consenso sobre cuál sea la idónea. Y la reanimación con líquidos debe de estar dirigida a las necesidades individuales de cada paciente. Y recordemos, el juicio clínico a la hora de decidir cualquier terapia con líquidos, así como en el momento de hacerle un seguimiento, es la base del éxito del manejo de líquidos en el paciente quirúrgico. La planificación de estas pérdidas con anticipación a cualquier procedimiento quirúrgico evitará las complicaciones propias de la hipovolemia y los trastornos hidroelectrolíticos en los pacientes. Por supuesto, en este tema se necesitan muchos estudios al respecto para poder llegar a algún tipo de consenso. Muchas gracias por su atención.